Un saludo para todos ustedes. Bueno, el día de hoy que estamos ya finalizando el estudio de la unidad número 2, tendremos la oportunidad con esta videoclase de resolver algunos ejercicios de relaciones volumétricas y gravimétricas. Vamos a tener un primer momento en donde vamos a resolver un ejercicio relativamente sencillo con las ecuaciones más básicas del tema que venimos tratando, y tendremos un segundo ejercicio que requiere un poco más de análisis y que nos lleva a plantearnos situaciones de la vida profesional y situaciones bastante prácticas. Tendremos también una segunda videoclase que nos sirve como apoyo para quienes sientan que necesitan un poco más de refuerzo en la resolución de ejercicios de relaciones volumétricas y gravimétricas. Allí nuevamente vamos a resolver un ejercicio sencillo donde vamos a poder ver todas esas relaciones de volumen y peso que estamos manejando, y un último ejercicio que requiere de nosotros mayor análisis, mayor argumentación para la aplicación de las ecuaciones. Estos son ejercicios prácticos que se nos pueden presentar en diferentes momentos en la vida profesional. Esperamos entonces que con la resolución de estos ejercicios ustedes terminen de interiorizar la parte teórica y que puedan llevar con éxito las situaciones que eventualmente se les presentan en sus profesiones. Bueno, vamos a dar inicio con este primer problema. En este caso nos plantean que tenemos un suelo parcialmente saturado. Desde el enunciado del problema podemos ver parte de la información que nos están dando. El suelo está parcialmente saturado y de él conocemos la relación de vacíos, la gravedad específica y el grado de saturación. Si notamos en este momento, para resolver este ejercicio podemos tener presente que nos están dando una serie de unidades que son todas adimensionales. Podemos ver que la relación de vacíos y el grado de saturación están establecidas en porcentajes y que la gravedad específica es adimensional. Nos piden encontrar el contenido de humedad, el peso específico seco y el peso específico húmedo de la muestra. Con ejercicios como este, cuando en el enunciado no me están dando ningún tipo de magnitud, yo puedo asumir una unidad básica que me facilite los cálculos. Por esa razón voy a definir, por elección mía, que el volumen de los sólidos va a ser igual a 1. Teniendo este dato en mente, puedo empezar a resolver el sistema trifásico. Tendríamos entonces el peso del aire igual a 0, el volumen de los sólidos igual a 1, y de aquí entonces puedo empezar a buscar resolver la totalidad del sistema trifásico. Entonces tenemos que el grado de saturación es la relación entre volumen de agua y volumen de vacíos. De aquí puedo obtener entonces el volumen de agua. Adicionalmente conozco que la relación de vacíos es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Entonces el volumen de vacíos sobre 1, y puedo obtener el valor de volumen de vacíos igual a 0.60. Entonces empiezo a construir aquí mi sistema trifásico. Luego, ¿qué puedo deducir? Que el volumen de agua sería la relación que hay entre el volumen de vacíos multiplicado por 0.70 y obtenemos este valor. Para obtener el volumen de aire, simplemente puedo deducirlo de la diferencia entre volumen de vacíos y volumen de agua. Obtenemos un valor de 0.18, y de la relación de gravedad específica puedo obtener el peso del sólido. Entonces tendríamos la gravedad específica es un valor que nos dieron en el enunciado, el volumen de sólido es el valor que asumimos, multiplicaríamos aquí por 1, y el peso específico del agua lo multiplicamos por 1. De aquí obtengo entonces un valor de 2.75, este sería el peso del sólido. De esta manera, para terminar de resolver el sistema, lo único que me está haciendo falta es obtener el volumen del agua. Entonces el volumen del agua lo puedo deducir a partir de la relación que hay de peso específico del agua. Peso específico del agua, que sería igual al peso del agua
sobre el volumen del agua. De allí puedo entonces obtener la siguiente relación, donde peso específico multiplicado por volumen del agua sería 0.42 y así obtenemos el peso del agua. Al resolver el sistema en su totalidad ya puedo pasar a resolver las variables, los datos que me han estado pidiendo, contenido de humedad, que sería relación del peso del agua sobre el peso del sólido. De aquí obtengo peso del agua 0.42, peso del sólido 2.75 y obtengo un contenido de agua de 15.3%. La segunda pregunta, el peso específico seco. Entonces conocemos que el peso específico seco va a ser la relación del peso seco sobre el volumen de la muestra. Entonces tendríamos peso del sólido 2.75 sobre el volumen de la muestra, que lo puedo obtener de la suma del volumen de aire, volumen de agua y volumen del sólido, el valor de 1.60, de modo que el peso específico seco sería 1.72. Finalmente, el peso específico húmedo, la relación entonces entre el peso de la muestra y el volumen de la muestra, que es el peso total de la muestra, es equivalente a hablar del peso del sólido más el peso del agua más el peso del aire. Como sabemos, el peso del aire se desprecia, tenemos un valor de 0, y de aquí tengo que tendríamos peso del sólido 2.75, peso del agua 0.42, dividido el volumen de la muestra, que es 1.60, de modo que el peso de la muestra sería 1.98. Recuerden que para resolver este ejercicio asumimos el volumen del agua como un valor de 1. En este caso estoy asumiendo unas dimensiones de gramos por centímetro cúbico, de modo que estos pesos específicos los puedo relacionar con estas mismas unidades. Tengamos entonces presente que para resolver cualquier ejercicio siempre el primer paso será resolver el sistema trifásico en su totalidad, y allí ya tendríamos todos los valores necesarios para obtener cualquier otra relación que estemos buscando. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio en donde vamos a ir incrementando el nivel de dificultad o eventualmente la evaluación que tenemos que realizar. Bueno, en este segundo problema digamos que estamos planteando por medio de esta figura una situación que cotidianamente se puede presentar. Entonces me van a dar información de un suelo en la zona A. Esta sería un material que pretende ser cortado, y tengo una zona B, que es un material en donde se va a disponer el material del corte formando un lleno. Entonces el enunciado aquí nos dice: se desea hacer un corte de material, zona A, para realizar un lleno para una parcela agrícola, zona B, tal como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué datos tenemos? Nos están describiendo aquí. Se toma una muestra del suelo de corte que posee un volumen de 0.0093 metros cúbicos y un peso de 177.6 newtons. La muestra se lleva al laboratorio y se seca al horno para obtener un peso de 153.6 newtons. Adicionalmente, se obtiene del ensayo de gravedad específica un valor de G sub S de 2.71. El ejercicio está dividido en dos. El problema que debemos resolver: en el ítem A nos piden entonces calcular para la muestra de suelo el contenido de agua, el peso unitario húmedo, peso unitario seco, relación de vacíos, porosidad y grado de saturación. Y en el ítem B nos están dando una descripción un poco más detallada. Se dice que el material de corte para el lleno de la parcela B requiere una relación de vacíos de 0.5. Entonces, llevando el suelo a tener esta relación de vacíos, nos están pidiendo hallar el peso unitario seco del material en el lleno y el grado de saturación. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que tenemos que tener presente son los datos para resolver el sistema trifásico y poder dar respuesta al ítem A. Entonces, respecto a los datos, tendríamos en la zona de corte
Del enunciado sabemos que el volumen de la muestra es igual a 0.0093 metros cúbicos, el peso de la muestra de 177,6 newtons, el peso del sólido, porque recordemos que en el enunciado nos dicen que la muestra fue llevada al laboratorio y secada en el horno y se obtuvo un peso de 153,6 newtons. Y asimismo en el laboratorio se obtuvo un valor de gravedad específica de 2.71. Estos son los datos con los que contamos. Ahora yo dibujo aquí mi modelo trifásico. En este caso, a diferencia del ejercicio anterior, no puedo asumir ningún valor, porque claramente ya me dieron unas dimensiones, ya me están diciendo que por este volumen de muestra yo tengo este peso de muestra. Entonces voy a estar trabajando para el peso en unidades de newtons, para el volumen en metros cúbicos. Y tengo mis tres fases. Entonces hablamos aquí de la fase sólida, de la fase líquida o agua y de la fase gaseosa o el aire. ¿Qué datos tenemos entonces? Peso total de la muestra, que es igual a 177,6 newtons. Peso total de la fase sólida, que sería igual a 153,6 newtons. Y volumen total de la muestra, que tendríamos aquí un valor entonces de 0,0093 metros cúbicos. Bueno, el primer valor que yo puedo deducir con facilidad sería el peso del agua, la relación de peso de esta fase. El peso del agua va a ser simplemente la diferencia, peso del agua va a ser la diferencia entre el peso total de la muestra menos el peso del sólido menos el peso del aire. Ya sabemos que por definición el peso del aire lo podemos despreciar, tendríamos un valor de 0, de modo que el peso del agua sería igual a 24 newtons. Por aquí tenemos resuelto el sistema trifásico en función de los pesos. Ahora, para poder hallar volumen, me voy a apoyar en la otra información que traigo del laboratorio, que es el valor de gravedad específica. Entonces tendríamos que G sub S va a ser igual al peso del sólido dividido el volumen del sólido, que es a su vez multiplicado por el peso específico del agua. De esta relación puedo despejar el volumen del sólido. El volumen del sólido entonces sería igual al peso del sólido sobre el valor de gravedad específica multiplicado por el peso específico del agua, datos con los que ya contamos. Entonces tendríamos peso del sólido 153,6 newtons dividido gravedad específica 2.71 multiplicado por 10.000 newtons por metro cúbico. De aquí obtenemos entonces un volumen de sólidos igual a 0.0057. Estos newtons se cancelan y aquí tengo las unidades de metros cúbicos. Entonces podríamos venir aquí al sistema, volumen de sólido sería igual a 0.0057 centímetros cúbicos. Con los datos que tengo puedo obtener ahora la relación de vacíos, la relación de volumen de vacíos de la siguiente manera: simplemente el volumen de la muestra menos el volumen del sólido sería el volumen de vacíos. De aquí tendríamos entonces que 0.0093 metros cúbicos menos 0.0057 metros cúbicos para un total de 0.0036 metros cúbicos. Este sería el volumen de vacíos. No olvidemos que el volumen de vacíos es la suma del volumen de aire más el volumen de agua. El volumen de vacíos 0.0036. Solo me hace falta hallar entonces el dato, el volumen de agua
para tener resuelto todo el sistema. Para hallar el volumen de agua, entonces me puedo apoyar en la relación de peso específico del agua, que sería entonces el peso del agua sobre el volumen del agua. De aquí puedo deducir entonces que el volumen de agua sería el peso del agua sobre el peso específico del agua en las unidades que estamos trabajando, que es newton por metro cúbico. Entonces tendríamos 24 newtons sobre 10.000 newtons por metro cúbico. Y tendríamos entonces, obtenemos aquí que el volumen de agua va a ser igual a 0.0024 metros cúbicos. 0.0024. Para conocer el volumen del aire simplemente puedo obtener la diferencia entre volumen de vacíos y volumen de agua, de modo que tendríamos que el volumen del aire sería igual a 0.0012 metros cúbicos. En este momento tenemos resuelto todo el sistema trifásico y podemos pasar a dar respuesta a todas las preguntas del ítem A. Entonces, al tener resuelto el sistema trifásico para este problema, podemos dar respuesta a la primera parte de nuestro ejercicio, o sea, al ítem A, donde nos preguntan contenido de humedad. Conocemos entonces que el contenido de humedad es la relación entre el peso del agua y el peso del sólido. Entonces simplemente vengo a reemplazar el peso del agua, sabemos que son 24 newtons, dividido el peso del sólido, que serían 153,6 newtons. De aquí obtenemos entonces un contenido de humedad del 16%. Recordemos que el contenido de humedad se representa en porcentaje. La segunda pregunta, peso específico de la muestra o peso específico húmedo, tendríamos entonces la siguiente relación: peso de la muestra sobre volumen de la muestra, cual es equivalente a 177,6 sobre 0.0093 metros cúbicos newtons, de modo que el resultado sería 19.096,77 newtons por metro cúbico. El peso específico seco representa la relación entre el peso del sólido y el volumen de la muestra, de modo que venimos de nuevo acá, peso del sólido 153,6 newtons sobre el volumen de la muestra 0.0093 metros cúbicos, para obtener una relación de 16.516,13 newton por metro cúbico. Tengamos algo presente aquí: siempre el peso específico seco debe ser un valor inferior al peso específico húmedo. En ocasiones puede servirnos revisar estos valores para encontrar que los resultados sean coherentes. Bueno, si continuamos, tenemos la relación de vacíos representada con la letra E, que es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólido. De aquí tendríamos la siguiente relación: volumen de vacíos 0.0036 metros cúbicos sobre volumen de sólido 0.0057 metros cúbicos, para obtener una relación de vacíos de 63%. En términos de la porosidad, entonces tenemos la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de la muestra. Volumen de vacíos 0.0036 metros cúbicos sobre el volumen de la muestra 0.0093 metros cúbicos, para obtener entonces una porosidad
del 39%. Y finalmente el grado de saturación, ese sub R, que representa la relación entre el volumen de agua y el volumen de vacíos. Y aquí tendríamos entonces que el volumen de agua es 0.0024 metros cúbicos dividido entre el volumen de vacíos 0.0036 y tendríamos un grado de saturación de 0.67 o 67%, que sería equivalente. De este modo hemos terminado por dar respuesta a la primera parte. Vamos a revisar ahora cómo responder el ítem B del ejercicio. En este ítem B nos están pidiendo el peso unitario seco del material del lleno y el grado de saturación, pero con una condición. La condición es que la relación de vacíos sea igual a 0.5. Acabamos de encontrar, al resolver el ejercicio, que la relación de vacíos de este suelo en condiciones naturales es de 63%. Vamos a ver entonces, lo primero que yo tengo que hacer es resolver nuevamente el sistema trifásico, llevando al suelo a cumplir con la condición que me están planteando. Necesito tener una relación de vacíos de 0.5 o del 50%. Entonces debo iniciar con un modelo nuevamente de sistema trifásico. El peso del sólido no va a cambiar, no tiene ninguna diferencia respecto a la condición anterior, o sea que seguimos hablando de un peso de sólido de 153,6 newtons. El volumen del sólido tampoco varía, de modo que el volumen de sólido sería de 0.0057 metros cúbicos. ¿Listo? El volumen total de la muestra tampoco tiene diferencias, de modo que el volumen de la muestra es de 0.0093. Asimismo, el peso total de la muestra permanece aquí y tendríamos un valor de 177,6 newtons. Entonces, ¿cómo puedo resolver ahora el ejercicio? Debo encontrar qué variaciones voy a tener cuando la relación de vacíos se hace igual a 0.5. Entonces, para una relación de vacíos (0.5), yo voy a tener la siguiente situación: relación de vacíos, que sería volumen de vacíos sobre volumen de sólido, va a ser igual a 0.5. De aquí puedo deducir que el volumen de vacíos va a ser igual a 0.5 el volumen del sólido, de modo que el volumen de vacíos va a ser igual a 0.5 por 0.0057, que es igual a 0.00285. Entonces, aquí es donde me empieza a cambiar mi sistema. La nueva relación de vacíos, el volumen de vacíos, ha variado respecto a la condición natural del suelo, y esto debido a que yo estoy cambiando la relación de vacíos. Vamos a encerrar este valor aquí, volumen de vacíos. Bueno, para poder obtener el volumen de agua, lo que puedo hacer es apoyarme nuevamente en el valor de peso específico del agua, donde yo tengo peso del agua sobre volumen del agua, y de aquí puedo deducir que el volumen del agua va a ser igual al peso del agua sobre el peso específico del agua. Peso del agua es igual a 24 newtons, de modo que puedo estimar entonces que el volumen del agua es igual al peso del agua, 24 newtons,
sobre el peso específico del agua, que serían 10.000 newtons por metro cúbico, y de aquí obtenemos entonces que el volumen de agua va a ser igual a 0.0024 metros cúbicos. Tenemos entonces el valor de volumen de agua, tenemos el valor de volumen de vacíos, y por lo tanto puede obtener entonces el volumen total de la muestra, ya no en estado natural, sino con la relación de vacíos C igual a 0.5. Entonces el volumen de la muestra sería el volumen del sólido más el volumen de vacíos. Volumen del sólido, por aquí tenemos 0.0057 metros cúbicos, más el volumen de vacíos 0.00285. Para un total entonces en volumen de la muestra de 0.00855 metros cúbicos. El volumen de la muestra sería 0.0085. Con estos datos ya puedo dar respuesta al ítem B, en donde me están entonces preguntando acerca del peso específico seco del material del lleno. Este peso específico seco sería un valor de 153,6 sobre el volumen de la muestra 0.00865. Ya que es el peso del sólido sobre el volumen de la muestra. En cuanto al grado de saturación, también del material del lleno, la relación que vamos a obtener sería entonces el volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Entonces, de aquí podemos resolver el volumen del agua 0.0024 metros cúbicos sobre volumen de vacíos 0.00285 metros cúbicos. Y obtenemos entonces las respuestas buscadas.